¿Qué tal, chicos? Aplicando las propiedades y las tácticas que ya te di para cómo graficar un movimiento parabólico en sus respectivas gráficas, en una pregunta del test nos pregunta ¿cuál de las siguientes composiciones del movimiento genera el movimiento parabólico mostrado? O sea, de este movimiento parabólico mostrado, ¿cómo son sus gráficas? Ahí, como ves en la pregunta, te dan 4 alternativas, ¿cierto? ¿Cuál de las 4 representa al movimiento parabólico mostrado? Vamos a graficarlo y a marcar nuestras alternativas, ¿correcto? A ver, ya te expliqué. Acá solo nos pide velocidad en X con respecto al tiempo y velocidad en Y con respecto al tiempo. Solo son 2 gráficas de las 4 que ya hemos visto. A ver, nos preguntamos como siempre, cuando t vale 0, ¿su velocidad será positiva o negativa? Ah, ya. Cuando t vale 0. ¿Dónde está t igual a 0? T igual a 0 hemos dicho que lo vamos a poner donde empieza el movimiento. Ahí está mi origen de coordenada, XY. Entonces acá, ¿tiene o no tiene una velocidad en Y? Sí, porque va a haber una componente en Y. ¿Tiene o no tiene una velocidad inicial en X? Sí, porque va a haber una componente en X. ¿De quién? De la velocidad con la que se ha lanzado. ¿Ok? Tiene componente en XY. ¿Y qué signo tiene esa velocidad inicial en X? Como apunta hacia la derecha, es positiva. Entonces nos vamos a ubicar en el lado positivo de las velocidades. Nos vamos a ubicar por acá. Velocidad inicial en X. Ahora, cuando el cuerpo termina su trayectoria, llega acá también con una rapidez final. Esta de acá. Y al llegar con una rapidez final, que tiene un ángulo de inclinación, tiene también ¿qué cosa? Una componente de velocidad final en X y una componente de velocidad final en Y. Pero ¿qué hemos dicho en el eje X? ¿Qué movimiento ocurre en el eje X? Ocurre un MRU, ¿cierto? Entonces, si ocurre un MRU, ¿qué pasa con las velocidades en X al inicio y al final? ¿Cómo son ellas? Ellas son iguales, ¿sí o no? Tú lo sabes que ellas son iguales. Entonces, si ellas son iguales, cuando el tiempo esté, ¿cierto? Trazamos, este tiempo t va a llegar con una velocidad final. ¿Cómo unimos esos dos puntos? Allá yo te dije un truquito. Solo la gráfica de la posición en Y es una parábola, las demás son unas rectas. Entonces, si ya nos guiamos por eso de frente, ¿qué decimos? Que esto va a ser una recta. Ahí está. Va a ser una recta. Vamos a hacerlo de la manera más práctica. Solo la posición en Y es una parábola. Solo la posición en Y. Las demás son unas rectas. Las demás son iguales. Tú lo sabes, ¿sí o no? Ya está. Ahora, vamos a ver la velocidad en Y. Cuando t vale 0, ¿cuál es la velocidad en Y? Allá veo. En la posición inicial tiene una velocidad en Y que tiene un valor, o el vector apunta hacia arriba. Por lo tanto es un valor positivo. Si es un valor y es positivo. ¿Cuánto vale? No sé, pero ya sé que es positivo. Lo ubico por acá. Velocidad inicial en Y. ¿Ok? Ahora, cuando el cuerpo termina su movimiento va a impactar acá. ¿Pero con qué valor de la velocidad? Sí va a tener un valor. ¿Pero qué signo va a ser? Negativo. O sea que va a terminar con una rapidez final en Y negativa. ¿Hacia dónde? No sé cuánto, pero ya sé que va a ser negativa, ¿cierto? Va a terminar por acá más o menos. ¿En qué tiempo? Cuando termina el tiempo t, va a terminar con una velocidad negativa. ¿Cómo uno esos dos puntos? Allá, de la manera práctica. Todas las gráficas son rectas, menos la de la posición en Y. Y esta es la velocidad, no es la posición. Entonces, ¿cómo unimos? Simplemente una recta, nada más. Y ya está. Esa es la gráfica que representan a este movimiento. Y vemos en las alternativas que nuestra respuesta correcta, ¿cuál sería? El número 3, ¿cierto? La respuesta correcta es el ítem 3. ¿Ok? Solo 3. Las demás no son la respuesta. Bueno, chicos, de esa manera, de manera práctica, ya podemos dar las gráficas de un movimiento. Ya hemos tenido 2 ejemplos. Así que ya tú puedes estar en la capacidad de resolver una variación que te puedan hacer en las gráficas, ¿sí?
Simplemente notando los puntos iniciales y los puntos finales y unidos. Recuerda, solo la de la posición en Y versus tiempo es una parábola y se asemeja al movimiento. ¿Sí? Bueno chicos, hasta aquí llegamos. Vamos a seguir nuevamente después con un nuevo video. Vamos a hacer ahora una pregunta también de los test que es de verdadero y falso. O sea, qué alternativa es correcta y cuál es falsa. ¿Sí? Tenemos la siguiente gráfica, que es un objeto que va a ser lanzado de manera horizontal y va a hacer una trayectoria parabólica, o sea, va a recorrer un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y. ¿Sí? A ver, ¿qué dice la pregunta? En la figura se muestra la trayectoria de una bala que describe un movimiento parabólico. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A ver, ¿qué dice la A? Te voy a poner acá la imagen para que tú veas las preguntas de cada una, ¿verdad? Vamos a ir para la primera columna de preguntas. Dice, la bala realiza el máximo alcance. A ver, ¿esta bala realizará el máximo alcance? ¿Qué dices tú? ¿Cuándo un proyectil alcanza su máximo alcance? Allá, yo te dije al inicio del primer video, por teoría, un cuerpo hace su alcance máximo cuando se lanza con un ángulo de 45 grados. En este caso, ¿con qué ángulo se ha lanzado? Se ha lanzado con un ángulo de 0 grados. ¿Así que alcanzará su alcance máximo? No. Entonces la primera es falso. La primera es falsa, ¿sí o no? Ella es falsa. La B. El módulo de la aceleración total es de 9,81. El módulo de la aceleración total es 9,81. Claro, verdadero. ¿Por qué? Porque la única aceleración que hay es la aceleración de la gravedad y es menos 9,81 metros por segundo al cuadrado en J. No hay aceleración en X. Por lo tanto, si yo hago el módulo de la gravedad Y con X, que es 0, me va a dar ¿qué cosa? El mismo valor de 9,81. Pero tú me vas a decir, pero Enzo, ahí es negativo. ¿Pero qué me están preguntando? El módulo. ¿Y qué es el módulo? Es el valor, sin el signo. Y el valor sí es 9,81. Entonces eso es verdadero. Listo. La C. ¿Qué dice la C? La rapidez vertical inicial de la bala es V sub 0. La rapidez vertical, mira, dice la rapidez vertical. Y tú te das cuenta que se está lanzando ¿de qué manera? De manera horizontal. Por lo tanto, ¿hay una rapidez vertical? No. Entonces, ahí me dice, ¿la rapidez vertical es V sub 0? No, la rapidez horizontal sí es V sub 0, no la vertical. Entonces, ella es falsa, ¿cierto? Ella es falsa. Y por último, para la primera columna de preguntas, vamos con la D. Dice, el tiempo que tarda en llegar al suelo no depende de la altura del desplazamiento. El tiempo que tarda en llegar al suelo el objeto no depende de la altura. Eso es recontra falso. Por fórmula, el desplazamiento en Y ya depende del tiempo. Pero por lógica también sabemos que si se lanza de una altura mayor, va a demorar más en caer, ¿sí o no? Entonces la altura sí depende del tiempo. Entonces ella también es falsa, ¿sí o no? Tú lo sabes que también es falsa. Vamos con la otra columna de preguntas, que también te lo voy a poner acá para que tú lo veas y vamos leyendo juntos, ¿ok? Pero en este caso, ¿qué me preguntan? Mira, lee bien. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Ah, ahora me piden las incorrectas o las falsas, como quiera decirle a ella, ¿cierto? ¿Incorrectas o las falsas? A ver, ¿qué nos dice la primera? Ahí está, dice, la rapidez horizontal es constante. La rapidez horizontal es constante. ¿Qué dijimos? Un movimiento se divide en dos, tanto en el eje Y como en el eje X. ¿Qué movimiento es en el eje X? Un MRU. ¿Y cuál es la característica del MRU? Que la velocidad es constante. Entonces, ¿cómo es la rapidez horizontal en toda la trayectoria? Constante. Y esa es la pregunta, o sea, si es verdadero. Porque en el eje horizontal es un MRU. La B, ¿qué dice la B? El ángulo de disparo es 0. Claro, el ángulo de disparo es 0. Acuérdate. Si ves que la velocidad es horizontal, el ángulo de disparo es 0. Si hay una inclinación, ya el ángulo de disparo va aumentando, ¿cierto? Pero en este caso, ¿cuánto vale? 0. Entonces, ¿cómo es esa pregunta? Es verdadero. Verdadero. La C dice,
El tiempo de vuelo no depende de la altura del movimiento, del lanzamiento. El tiempo de vuelo no depende de la altura, sí depende de la altura. ¿Por qué? Porque si este punto está más arriba, el tiempo que tarda en llegar al suelo es mucho mayor, ¿cierto? Es mucho mayor. Entonces, ¿eso cómo es? Ella es falsa, sí depende de la altura. ¿Sí? Sí depende de la altura. Y por último, la rapidez inicial, la rapidez vertical inicial, ¿es nula? Acá, ¿cuál es el ángulo de disparo? 0. ¿Tiene componente vertical? No. Entonces, ¿la rapidez inicial en Y o vertical es nula? Verdadero. Simplemente era mirando la gráfica. Verdadero. Entonces ya nos damos cuenta quién es la falsa, ¿sí o no? Ella es la falsa. Y acá en la primera columna, ella es la verdadera. Bueno chicos, de esa manera concluimos la parte de teoría para la parte de tu pregunta del Socrates de la siguiente semana. Así que cualquier duda que tú tengas puedes venir a acercarte al grupo Nivel ABC. Estamos todos los días para atenderte y darte una buena asesoría, ¿verdad? Muchas gracias por su atención.